Muy buenos días, mi nombre es José Enrique Padilla y es un privilegio para mí el poderles predicar la palabra esta mañana. Estamos viviendo tiempos difíciles como humanidad y en lo particular como iglesia, y aunque es una bendición poder dirigirnos a ustedes a través de estos medios, al mismo tiempo es una tristeza profunda el no poder convivir como hermanos. Espero que la predicación de esta mañana sea de consuelo y de ánimo para estos tiempos de crisis, y para dar inicio permítanme contarles una historia conocida como uno de los mayores actos de injusticia penal que ocurrió el 19 de abril de 1989 en la ciudad de Nueva York. Una mujer de 28 años salió a correr a Central Park, pero repentinamente le salió al encuentro un hombre que la empezó a golpear tan fuerte que la dejó inconsciente. Y cuando el hombre se dio cuenta que la había dejado en un estado de coma, abusó de ella. Mientras que esta tragedia estaba ocurriendo, al otro lado del parque había un grupo de jóvenes afroamericanos que tan solo habían ido al parque a divertirse. Estos jóvenes hubieran deseado no haber ido esa noche al parque, porque sin llegar a imaginarlo, los policías los tomaron presos y los inculparon de lo que le había ocurrido a esta mujer. La policía no tenía evidencias para encontrar al verdadero culpable, así que ellos decidieron incriminar a alguno de los jóvenes que habían capturado. Los detectives y los fiscales no tenían pruebas contundentes, y mientras más investigaban a los jóvenes, más se daban cuenta que ellos eran inocentes. Pero aún así, dentro de los jóvenes que capturaron, decidieron incriminar a 5 de ellos. Eran jóvenes entre 14 y 16 años. No les permitieron llamar a sus abogados, a sus padres. Les hicieron entrevistas clandestinas donde los obligaron a echarse la culpa. Entre los 5 jóvenes ni se conocían, pero la policía les pidió que entre ellos se incriminaran. El ADN de la víctima no coincidía con el ADN de ninguno de los 5 jóvenes. Pero aún así, a pesar de todas estas cosas, el juicio contra ellos continuó. Los amenazaban, los golpeaban y los maltrataban en privado. El juicio parecía cosa fácil, ¿no es así? Estos tenían todas las pruebas para demostrar su inocencia, y el maltrato que recibieron, eso les iba a ayudar a salir como inocentes, pero el veredicto fue sentenciarlos a más de 10 años en la cárcel. Estos jóvenes salieron de la cárcel en sus 30s, pero ante la sociedad ellos seguían siendo culpables. Era difícil vivir fuera de la cárcel porque eran vistos como criminales, pero no fue hasta que años después un hombre llamado Matías Reyes confesó que él era el verdadero culpable. Los detectives de ese tiempo escucharon su testimonio e hicieron las pruebas de ADN y vieron que coincidían con las de la víctima. Lo sorprendente de todo es que cuando fueron a buscar a los policías, a los detectives y a los fiscales que habían llevado el caso años atrás, aún con toda esta evidencia nueva, ellos seguían creyendo que estos 5 jóvenes eran culpables. Se demostró su inocencia y la ciudad tuvo que darles $41 millones a cambio. Pero como dijeron aquellos 5 hombres, ese dinero no les pudo regresar su juventud y no le podía quitar el dolor que experimentó su familia. Hermanos, en nuestra sociedad siempre han existido juicios injustos, que cuando los vemos hacen que dentro de nosotros hierva la sangre de enojo al ver tanta maldad. Y si un caso como este, por su nivel de injusticia, nos incomoda, el juicio contra Jesús no se puede comparar en lo más mínimo. Porque del mismo modo, aun cuando había toda la evidencia para demostrar que él era perfectamente justo, aún así se le declaró culpable. El título del sermón de esta mañana es El juez del universo en una corte humana. Y les pido que todos ustedes allí en su casa puedan inclinar su rostro para que oremos y le pidamos al Señor que nos hable por su palabra.
Señor, nos acercamos a ti, agradecidos de que nos das la oportunidad de, aún en tiempos como estos, escuchar tu palabra. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos, muéstranos a Cristo al momento de abrir la Escritura. Quita nuestro corazón de piedra y danos un corazón que reciba con fe y con gozo tu palabra. Que al ver a Cristo, Señor, seamos llenados de fe y de asombro y de que en nadie más, Señor, pongamos nuestra fe. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los evangelios muestran el juicio de Jesús en dos etapas. Una fue ante las autoridades religiosas representadas por el Sanedrín, y el otro fue ante las autoridades civiles de Roma representadas por Herodes y Poncio Pilato. Cada juicio constaba de 3 etapas o audiencias, que era un juicio preliminar, una acusación formal y una sentencia final. Esto quiere decir que Jesús tuvo que pasar por 6 audiencias diferentes en un periodo muy corto de tiempo antes de ser ejecutado. El propósito de este sermón es que podamos comprender de manera general el juicio injusto que recibió nuestro Señor Jesucristo, y para poder lograrlo vamos a tener que exponernos al testimonio de los 4 evangelios y no únicamente a la exposición de un evangelio en particular. Pero hay algo que debemos entender en relación a eso. Cada evangelio tiene un propósito específico por el cual fue escrito. Eso se debe a que cada uno de sus autores tenía un objetivo a comunicar y una audiencia a la cual dirigirse. Por esa razón, algunos de los evangelios incluyen elementos que otros omiten y viceversa, y es porque ellos consideraron que esos detalles eran importantes para el propósito de su libro. El problema no es que los evangelios se contradicen o que están incompletos y que por eso se necesitan del uno al otro para completar sus propios relatos. No es nada de eso. Más bien, cada evangelio es suficiente por sí solo y cada evangelio se puede entender sin la necesidad de los otros evangelios. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que Dios tuvo el propósito de que los 66 libros individuales de la Biblia que Él inspiró llegaran a ser al mismo tiempo un solo libro, una sola narrativa bíblica. Y eso es lo que hace posible que nosotros podamos comparar los 4 evangelios para conocer y entender el juicio de Jesús. Un juicio que comenzó un viernes en la madrugada en el huerto de Getsemaní. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado, que es el arresto de Jesús. Durante el ministerio de Jesús vemos que en diversas ocasiones el Señor decía que todavía no había llegado su hora, dando a entender que todavía no tenía que ser crucificado por nuestros pecados. Pero cuando lo vemos en el huerto de Getsemaní, por primera vez les dice a sus discípulos: «He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores». Ya no había más meses o años que esperar. El momento tan temido por Jesús había llegado. A lo largo de los evangelios solamente vemos un momento donde Jesús está lleno de angustia y de temor. No una angustia como la que estamos experimentando como sociedad debido a esta pandemia, sino una angustia que incluso pudo dejarlo muerto allí mismo. Siempre vimos que los discípulos expresaban su temor a Jesús, como en aquella ocasión, no sé si recuerdan cuando estaban en la barca, en medio de una gran tormenta, pero el Señor estaba dormido. Y no se estaba haciendo el dormido como para darle una lección a los discípulos. Jesús realmente estaba muy cansado. Él era hombre, plenamente humano. Y Él estaba muy cansado por todo el trabajo que había hecho los últimos días. Pero los discípulos estaban llenos de angustia, llenos de temor. Y la Escritura dice que se acercaron al Señor y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos que perecemos». El huerto de Getsemaní parecía más silencioso que aquella gran tormenta.
Pero eso era porque la tormenta estaba ocurriendo dentro del alma del Señor. Ya no son los discípulos quienes expresan su temor al Señor. Ahora es el Señor que le expresa su angustia y su temor a los discípulos. Él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. El Dios eterno que siempre dijo: no temas, que yo siempre estaré contigo. El Dios poderoso que siempre dijo: búscame de todo corazón y me encontrarás. Ahora es Él quien le dice a sus discípulos: quédense conmigo. Acompáñenme a orar, que siento que muero. En el día de la tormenta el Señor se despertó a pesar de su cansancio para poder librar a los discípulos de su temor. Y ahora es el Señor el que está angustiado y lleno de temor a tal punto que siente que muere. Y sus discípulos, a diferencia del Señor, se quedan dormidos y lo dejan solo en su dolor. Su angustia era inexplicable. Jesús tuvo que orar para encontrar consuelo y fortaleza. Pero su agonía era tan severa que cuando estaba orando, las gotas que caían de su rostro ya no eran sudor y ya no eran lágrimas, sino que eran como grandes gotas de sangre. Los médicos han denominado ese fenómeno como hematidrosis, que dicen que no es común porque para que ocurra debes estar experimentando un nivel extremo de angustia. Y es con esa angustia que no nos podemos imaginar que nuestro Señor oró diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿No era un temor al sufrimiento físico? Después de todo, su angustia ya estaba siendo una tortura para él. Jesús estaba sintiendo un terror a la copa que desborda de la ira de Dios por los pecados de los hombres. Una copa que él debía de beber hasta el fondo. El enojo de los judíos y el poder de Pilato no se podían comparar a la furia del Todopoderoso y a su justicia que había sido retenida desde el Edén. Aunque es cierto que Dios fue derramando gotas de su ira de manera progresiva a lo largo de la historia, ahora había llegado el momento de satisfacer su justicia completamente, al derramar hasta la última gota de castigo sobre su Hijo amado. La ira retenida en esta copa no se podía comparar a las aguas del diluvio en tiempos de Noé, ni al fuego que consumió a Sodoma y Gomorra. La ira contenida en esta copa hacía parecer al diluvio como un pequeño vaso de agua fresca y al fuego de Sodoma como una vela de cumpleaños. El salmista que dijo: Dios cuida de Israel y nunca duerme. Y aun cuando Dios el Hijo se hizo hombre, se levantó de su cansancio para proteger a sus discípulos amados. Pero cuando el Señor les pidió en 3 ocasiones que lo acompañaran en su angustia, ellos prefirieron su descanso. Y hermano, yo te pregunto, ¿te quedarás dormido o seguirás a Cristo al servir a su iglesia, aun cuando eso signifique que tienes que sacrificar tu descanso, tu comodidad y tu paz? Dios es misericordioso y pronto para rescatarnos de nuestra angustia. Pero cuando nosotros tenemos que servirle, resulta que nuestro descanso es más importante. Que en este tiempo de crisis que estamos viviendo, sea un tiempo donde puedas servir a tus hermanos, a tu familia, a tu prójimo, y no un tiempo para llenarte de ocio haciendo cosas sin sentido. Ninguna religión, ningún hombre, ningún acto ceremonial o ritual y ningún acto de justicia moral puede soportar el peso de la copa de la ira de Dios. Solo alguien perfecto y sin pecado, solo alguien que haya vivido toda su vida conforme a la ley de Dios y que además en su amor decida tomar el lugar de nuestra condena para librarnos del castigo que merecemos. Y al ver a este hombre débil en el huerto de Getsemaní, este hombre turbado y angustiado, este hombre pegado con su rostro a la tierra implorando para poder ser librado, él era el único hombre que nos podía salvar.
porque la debilidad de este hombre era más fuerte que todo el poder de la humanidad entera. Y ahí tenemos al Señor hablando con sus discípulos, animándolos a orar para poder sobrepasar las pruebas que tenemos que enfrentar en la vida. Y mientras él hablaba, fue interrumpido por una muchedumbre enfurecida que era dirigida por Judas. Cuando la muchedumbre preguntó ¿quién de todos era Jesús?, el Señor se acercó y les dijo: yo soy. Al instante que Jesús habló, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Luego Jesús les dijo que si era Él por quien venía, entonces que dejaran libres a sus discípulos. Él no iba a permitir que ninguno de sus amados se perdiera, tal como Él había prometido y tal como las Escrituras habían profetizado. ¿Ves cuánto amor tiene el Señor por su iglesia? Aun cuando lo habían dejado solo en su agonía y se habían quedado dormidos, Él sigue siendo el buen pastor que sigue protegiendo a sus ovejas. Pedro en ese momento se enfureció al ver cómo estaban tratando a Jesús. Se llenó de valentía al sacar una espada y le cortó una oreja a un hombre llamado Malco, que era uno de los siervos del sumo sacerdote. Digamos que Pedro tuvo un momento de valentía imprudente. Jesús tuvo que detenerlo porque aun cuando estaban haciendo un acto ilegal contra él, Pedro no tenía la autoridad para matar con el propósito de ejercer justicia, porque él era solamente un ciudadano. Jesús le estaba pidiendo a sus discípulos: cumplan la ley, actúen en justicia. El Señor, en un acto de misericordia, se acerca a este hombre y le sana su oreja. Este siervo del sumo sacerdote no le pidió a Jesús que lo sanara, no tenía fe en su corazón. Lo único que había en su corazón era odio hacia Jesús, y aún así el Señor en su misericordia sanó a su enemigo. Hermanos, cada vez que seamos tratados con injusticia, no solamente debemos ser capaces de perdonar, sino incluso de sanar las heridas de nuestros enemigos. ¿Qué harías tú si presenciaras el poder en las palabras de Jesús a tal punto que te ponen de rodillas? ¿O si vieras un milagro como la sanidad de la oreja del siervo, aun cuando ese siervo buscaba matarlo? ¿Acaso eso no te llevaría al arrepentimiento, no te llevaría a la fe? Pero la corte romana, los comandantes y los alguaciles, aún en la presencia de este gran poder y de este milagro, estaban tan ciegos en su pecado y en su odio que de todos modos continuaron el arresto de Jesús. El Señor podía pedirle a su Padre que lo rescatara, pero si Él hubiera sido rescatado, nosotros no hubiéramos sido rescatados de nuestros pecados. Jesús prefirió ser arrestado para que tú y yo dejáramos de estar arrestados y atados a nuestro pecado y a sus consecuencias eternas. Por eso Jesús miró a Pedro y le dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Después de haber estado tan lleno de angustia y de haberle pedido al Padre que pasara de él esa copa, después de orar y ser lleno de fuerza, ahora Jesús dice: ¿acaso no he de beber esa copa? Jesús fue lleno de fuerza al orar, pero los discípulos, al quedarse dormidos, al no orar, ¿cuál fue el resultado? Se llenaron de temor, huyeron y dejaron a Jesús solo otra vez. El Evangelio de Juan dice: entonces la corte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Estos hombres eran culpables de su pecado, pero al mismo tiempo Dios estaba obrando su voluntad por medio de la voluntad pecaminosa de estos hombres. Porque así como dice el Salmo 118, verso 27, aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas, de la misma manera Jesús, como nuestro Cordero Pascual, estaba siendo atado como nuestro sacrificio para ser inmolado por nuestros pecados. Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el juicio preliminar de Anás y la primera negación de Pedro. El Evangelio de Juan continúa diciendo: y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año.
La primera audiencia que tuvo que enfrentar Jesús fue con el sumo sacerdote Anás. La Escritura identifica a Anás como sumo sacerdote, pero él ya había sido destituido de su posición por Valerio Grato, el predecesor de Poncio Pilato. Para el tiempo de Jesús, Anás ya no era el sumo sacerdote, pero la Escritura lo sigue identificando como tal porque el título permanecía aun cuando uno ya no ejercía el puesto. Otra de las razones por la que la palabra lo sigue llamando sumo sacerdote es porque Anás seguía ejerciendo mucha influencia debido a que muchos de sus familiares habían ocupado el cargo de sumo sacerdote, siendo Caifás su yerno el sumo sacerdote en ese año. Entonces Anás no había sido la mente maestra que estaba buscando incriminar a Jesús. Por el testimonio de la palabra sabemos que fue Caifás el sumo sacerdote quien dio la orden. Pero como Caifás debía convocar al Sanedrín y esperar a que la mayoría de ellos se reunieran, Anás le hizo un juicio preliminar a Jesús con la intención de interrogarlo. Lo que estaba haciendo Anás era un acto en contra de la ley. Primero, porque él no era el sumo sacerdote en función, y en segundo lugar, porque ninguna persona podía ser declarada culpable y ser cuestionada sin la presencia de dos o más testigos. Posiblemente Anás en su hipocresía no sentía que estaba quebrantando la ley, porque él no consideraba su interrogatorio como parte del juicio, sino como una reunión informal. Algo como, ¿qué te parece, Jesús, si matamos un poco el tiempo en lo que inicia tu verdadero juicio? Pero la verdadera intención de Anás era intentar que Jesús se incriminara por medio de sus propias palabras. Por eso Anás le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Esto no era un interés de aprender teología del maestro más grande que haya existido. En sus preguntas se puede escuchar con cinismo que decía: Jesús, háblame de tus herejías y de tus blasfemias. Jesús conocía la ley y él sabía que se estaba quebrantando intencionalmente. Y a falta de testigos, Jesús le respondió a Anás de la siguiente manera: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Con estas palabras Jesús estaba solicitando un juicio justo al tener la presencia de testigos que pudieran confirmar que Jesús nunca dijo algo en contra de la ley y de las Escrituras. Además, Jesús le está diciendo que no tiene caso decirle lo que ha enseñado porque siempre enseñó de manera pública y nunca en secreto. Es decir, lo que enseñó era de conocimiento popular, a diferencia del juicio oculto que estaba recibiendo. La Escritura dice que uno de los alguaciles estaba cerca. Dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? El Señor, que una vez le enseñó a sus discípulos que si eran golpeados pusieran la otra mejilla, ahora corona sus enseñanzas con el ejemplo. El profeta Miqueas profetizó de este momento 750 años antes diciendo: con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Cómo es posible que Dios, el juez de Israel y del mundo, pueda ser herido en su mejilla si Él no es un ser físico? ¿No tendría que estar Dios en carne humana como para ser herido en su mejilla? El hombre que tenemos en esta corte no era un mero hombre. Él era el Hijo de Dios que se había encarnado y se había hecho como uno de nosotros. Aquí estamos presenciando al juez del universo en una corte humana, siendo incriminado y golpeado. Jesús le respondió al alguacil: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Jesús le pidió un juicio justo y la presencia de testigos. Pero estos hombres no buscaban hacer un juicio conforme a la ley. Para ellos Jesús ya era culpable, aun si la evidencia demostraba todo lo contrario. Al ver esto me fue inevitable pensar en el juicio que está recibiendo Patrick Crusius.
el joven de 21 años que mató a 22 personas e hirió a 24 en un tiroteo en un Walmart aquí en la ciudad de El Paso, Texas. Este juicio debería ser cosa fácil, pero ha sido todo lo contrario. Es un juicio que podría durar varios años y que llegaría a costar millones de dólares. Y la razón de por qué va a durar tanto tiempo y de por qué va a costar tanto dinero es porque el juez dice que le quiere aplicar un juicio justo a este joven. Con toda la evidencia que hay en su contra y con más de 100 testigos que quieren testificar en contra de él, aún así se está procurando hacer un justo juicio. ¿Cómo es posible que a Jesús le hicieran el peor juicio de la historia? Es increíble que hasta los hombres más perversos y malvados puedan recibir un juicio justo, pero el creador del universo en tan pocas horas recibió 6 audiciones injustas para al final sentenciarlo a muerte. Y al ver a Anás que no había progreso en su interrogatorio informal, la escritura dice: Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Llevaron a Jesús atado a su segunda audiencia. Pero los escritores de los evangelios, antes de narrar la audiencia con Caifás, cuentan de manera simultánea lo que estaba viviendo el apóstol Pedro. Pedro estaba siguiendo a Jesús en el momento de su arresto. El evangelio de Marcos dice: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Pedro se vio muy inteligente, valiente, intrépido cuando sacó la espada para atacar a los alguaciles. Eso pensaba él. Pero ahora que se han llevado a Jesús, no lo sigue estando a su lado, sino que lo sigue de lejos. No hay duda de que Pedro amaba a Jesús, por eso quiso seguirlo. Pero al mismo tiempo, él amaba más su vida y su seguridad. Por eso prefirió seguirlo de lejos, en una zona de confort, en una zona fuera de peligro. Jesús le dijo a Pedro que debía de orar para no reprobar en el momento de la tentación. Pero Pedro se creyó autosuficiente. No se quiso esforzar para orar, no quiso escuchar las advertencias de Jesús. Y hermanos, es muy peligroso creernos autosuficientes. Y la mayor prueba de que nos creemos autosuficientes es de que no oramos, no somos hombres y mujeres de oración. Debemos confiar en Dios, decimos confiar en Dios, pero no oramos. Pero el no orar es un acto de arrogancia, porque es poner nuestra confianza en nosotros mismos en lugar de estar dependiendo del Señor. Y aquí podemos decir que existen 2 grupos de personas que siguen de lejos a Jesús. Existe este grupo de personas que creen que son salvas, pero no lo son. Y dicen seguir a Jesús, pero en su interior ellos saben que no son más que otros Judas, dispuestos a vender a su Señor por los placeres de este mundo. Son capaces de vender su fe al mundo por menos de 30 monedas de plata, porque aman más su pecado de lo que dicen amar al Señor. Tú puedes seguir a Jesús de lejos, pero estar siguiendo al mundo de cerca. Y si continúas así, tú serás de aquellos que cuando llegue el juicio final le dirás: Señor, Señor, déjame entrar a tu presencia, yo soy cristiano, yo hice muchas cosas en tu nombre, pero el Señor te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero también es posible que un fiel creyente del Señor tenga momentos en su vida donde siga a Jesús de lejos. Y hermanos, no debemos ser de esos. Por un lado, queremos ser creyentes fieles que siguen a Jesús en los momentos difíciles, pero al mismo tiempo no queremos estar tan cerca del peligro, porque no queremos que nuestras vidas queden expuestas al dolor y a la pérdida. Estos tiempos difíciles que estamos experimentando con esta pandemia, no te quedes viendo desde lejos cómo otros usan su tiempo sabiamente para estar cerca de Jesús, mientras que tú, en la zona segura de tu sillón y televisor, caminas de cerca al ocio y al pecado. Pedro, cuando llegó al patio de la casa del sumo sacerdote, se acercó a un fuego para calentarse y quitarse el frío,
pero sin darse cuenta su corazón ya se había enfriado y eso iba a provocar que terminara quemándose ante el fuego de la prueba. Hermanos, no podemos evitar que el fuego de la prueba llegue a nuestras vidas, pero dependiendo de cómo seguimos a Jesús, esto va a determinar lo que el fuego va a hacer con nosotros, ya sea quemarnos o purificarnos como al oro. Entonces, acabamos de ver cómo Jesús estaba teniendo su interrogatorio informal con el sumo sacerdote Anás. Y el Evangelio de Marcos nos cuenta que mientras eso estaba ocurriendo, Pedro lo estaba negando. La palabra dice: estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Y al ver Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué me hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Pedro le había prometido lealtad a Jesús, pero ahora se comporta como un cobarde y lo niega delante de una de las sirvientas del sumo sacerdote. Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo por segunda vez, él lo iba a negar en 3 ocasiones. Y el Evangelio de Marcos nos da el detalle que se escuchó el primer canto del gallo. Parece que Marcos da este detalle como si el primer canto del gallo hubiera sido una advertencia para Pedro. Un canto que él debió de haber interpretado como: detente, ¿no te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿No recuerdas las palabras del Señor? Este es tu momento para detenerte y comportarte como hombre. Pero parece que Pedro ni siquiera escuchó el primer canto del gallo. Fue algo que él pasó desapercibido. Y hermanos, la palabra debe de ser como el primer canto del gallo. Un canto que nos recuerda cuando nos estamos desviando del camino. Por eso Pablo escribió en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra es útil para corregirnos e instruirnos. Pero muchos de nosotros, al igual que Pedro, al no tomar en cuenta las palabras de Jesús, ni siquiera nos percatamos cuando la palabra resuena en nuestros corazones como el canto del gallo. Ahora es el tiempo, hermanos, de que podamos corregir la negligencia de no leer y estudiar la palabra. Debe ser sabio este tiempo para estudiar la palabra tanto en lo individual como con tu familia. Y esto nos lleva al tercer encabezado de este sermón, que es el juicio de Caifás y las últimas negaciones de Pedro. Mientras Pedro estaba haciendo su primera negación, Jesús estaba siendo trasladado a Caifás. La Escritura dice en el Evangelio de Mateo: y los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron 2 que dijeron: este declaró: yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Era alrededor de la 1 o las 3 de la mañana cuando Jesús fue llevado atado delante de Caifás y puesto en el centro del Sanedrín, que era conformado por 71 miembros. Aquel que la Escritura dice que ata las constelaciones con el poder de su palabra, ahora él es atado con cadenas para ser juzgado por un grupo de hombres corruptos. El texto dice que procuraron, que buscaron diligentemente obtener un testimonio falso para poder incriminarlo. Ellos sabían que Jesús era inocente, pero como lo querían muerto, tuvieron que buscar la manera de poderlo declarar culpable. Los testimonios eran importantes para hacer legal y válido un juicio. Pero si los testimonios presentaban contradicciones, estos quedaban invalidados según Deuteronomio 19. Y vemos que se presentaron muchos testigos, pero sus contradicciones eran evidentes. Por eso el Sanedrín se vio en la necesidad de buscar más testigos, hasta que aparecieron 2 de ellos, que dijeron que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo de Dios
y que lo iba a reedificar con sus propias manos en tan solo 3 días. Esta era una acusación grave, decir que Jesús quería destruir el templo. Este templo era algo sagrado para los judíos, era el lugar donde estaba el arca del pacto, era el lugar donde Dios prometió habitar en medio de su pueblo, era el lugar donde se hacían los sacrificios para el perdón de los pecados. Destruir el templo era querer atentar contra todo su sistema de creencias. Pero este testimonio era falso, porque Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo de Dios. Dijo algo parecido, pero estos hombres distorsionaron sus palabras. En ese momento, cuando Jesús dijo esas palabras, estaban los fariseos y los escribas y le estaban demandando a Jesús una señal para demostrar que él tenía la autoridad que él decía tener. Y Jesús les dijo que esa prueba era que cuando ellos destruyeran el templo, refiriéndose a su cuerpo, él iba a levantar el templo de su cuerpo al 3er día. Jesús les estaba diciendo que el templo del antiguo pacto se habría de convertir en algo inservible. Incluso 40 años después de la resurrección de Jesús, ese templo fue destruido. En el antiguo pacto, Dios habitaba en medio de ellos, por medio del templo, pero ahora Jesús habita en medio de ellos. Por eso su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. En ese templo el sumo sacerdote se acercaba a Dios para después hablarle al pueblo, pero ahora Jesús es un templo en el que todos nosotros podemos entrar y tener acceso a Dios. En el templo se hacían los sacrificios para el perdón de pecados, pero Jesús dice: yo no soy solamente el templo, yo soy el sacrificio, que Él iba a recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Ese era el verdadero testimonio. Pero estos falsos testigos distorsionaron sus palabras para hacerlo ver más como un revolucionario y un rebelde. Lo más sorprendente de todo es que Jesús callaba. Ese silencio no lo podía soportar Caifás. Pero ese silencio debió de haber hecho un ruido en su corazón, porque ese silencio era la respuesta de Jesús a sus preguntas. Ese silencio estaba predicando las profecías acerca del Mesías, tal como anunció el profeta Isaías 700 años antes. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Caifás, al ver que los testimonios no estaban sirviendo de nada y que Jesús no estaba pronunciando ninguna palabra, decidió obligarlo a hablar. La ley judía decía que si uno era puesto bajo juramento, tenía la obligación de responder. Por eso la Escritura dice: y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, siendo el único justo en esa corte clandestina, decidió cumplir la ley. El sumo sacerdote le preguntó si él era el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso Jesús le respondió diciendo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús rompió el silencio. Le dijo a Caifás que él era el Mesías tan esperado, cuya venida se había profetizado desde el Edén hasta lo largo de la historia de Israel. Pero esa no fue la única respuesta de Jesús, sino que él citó el Salmo 110 y el capítulo 7 del libro de Daniel, para decirle a Caifás y a todos los presentes que él era aquel de quien la palabra hablaba. El Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor, que se puede traducir Dios el Padre, le dijo a Dios el Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y el libro de Daniel tiene una visión, y esto es lo que ve: he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Yo leo esas palabras y tiemblo. Jesús le está diciendo a Caifás y al Sanedrín que lo verán sentado a la diestra del Padre y lo verán en toda la gloria de su ser, siendo servido por todas las naciones. Que ahorita lo ven como un hombre blasfemo, pero en aquel día lo verán que Él es el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno. Que ahorita podría estar siendo juzgado por una corte humana, pero que llegará el día donde ellos estarán postrados a sus pies como sus enemigos vencidos. Que ahorita lo ven en humillación, pero que llegará el día donde lo verán vestido con toda su gloria, poder y dominio. Que ahorita lo están acusando injustamente, pero que llegará el día donde ahora ellos estarán sentados en su tribunal recibiendo un juicio justo, donde escucharán que su sentencia final es permanecer bajo su ira, en sufrimiento y en dolor eterno. Que ahora él está atado, acusado como un criminal, pero que llegará el día donde verán que Él es el justo y verdadero y que ahora ellos serán atados al lago de fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Ese era el momento para que ellos cayeran rendidos en arrepentimiento, pero esta fue la respuesta. El Evangelio de Mateo dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Ellos respondieron y dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en su rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo: adivina, profetiza Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Ponte a pensar en esto, hermano. El Dios que con su aliento nos dio vida, ahora recibe de la boca de su creación un escupitajo. El que con sus manos nos formó, ahora recibe de nuestras manos un puñetazo. El que con sus manos nos sostiene, ahora recibe de nuestras manos una bofetada. El que con su sabiduría y conocimiento hizo todas las cosas, ahora en burla cuestiona su omnisciencia diciendo: adivina quién te golpeó. Tú que me estás viendo, ¿crees en Jesús? ¿O en tu incredulidad formas parte de Caifás y el Sanedrín? Recuerda que un día lo verás sentado a la diestra del Padre y serás juzgado por Él. Por eso el autor de Hebreos dice: hoy es el día de salvación, arrepiéntete y cree en Él como tu Señor y Salvador. Luego vemos que los evangelios regresan a narrar lo que está ocurriendo con Pedro. El evangelio de Lucas dice que pasando como una hora, otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Lucas da el detalle que había pasado como una hora. Posiblemente este fue el tiempo que Jesús estaba pasando con Caifás y el Sanedrín. Luego Marcos en su evangelio nos dice, continuando la historia: cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien habláis. Al instante un gallo cantó por segunda vez. Y cuando cantó el gallo por segunda vez, Lucas en su evangelio da el siguiente detalle: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, saliendo fuera, lloró amargamente. Parece que los autores de los evangelios cuentan de manera simultánea el juicio de Jesús y las negaciones de Pedro para mostrar un contraste entre la fidelidad del Señor y la infidelidad y cobardía de uno de sus discípulos. Pero aun cuando su mejor hombre lo estaba traicionando con maldiciones dichas a gran voz, Jesús en su silencio permaneció fiel a la voluntad del Padre para salvar a los pecadores que tanto amaba. Pedro se comportó como un cobarde, pero él amaba al Señor y en su arrepentimiento fue restaurado.
Y el fruto de eso lo vemos cuando se paró a predicar el día de Pentecostés y su sermón trajo a la fe a 3,000 personas. Por eso muchas iglesias protestantes en el periodo de la Reforma tenían un gallo encima de sus iglesias para recordar que aunque habían negado al Señor por tantos años, ahora ellos habían sido restaurados y se habían convertido en fieles predicadores de la palabra. Y esto nos lleva al final de nuestro sermón, el veredicto del Sanedrín. La palabra dice en el Evangelio de Lucas: cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: si os lo digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Los juicios nocturnos eran ilegales, así que el Sanedrín tuvo que pronunciar su sentencia al día siguiente por la mañana para hacer legal el veredicto. Por eso el Sanedrín le hizo el mismo interrogatorio que ya le había hecho durante la madrugada, y Jesús les dio las mismas respuestas. Y el resultado de este veredicto, dice el Evangelio de Mateo: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Caifás había dicho que era mejor que un hombre muriera en lugar de que todo el pueblo muriera. Él en sus palabras estaba dando un discurso político, pero la Escritura dice que él, siendo el sumo sacerdote ese año, sin darse cuenta, estaba profetizando aquello que iba a ocurrir. Entonces él, sin llegar a saber que lo que estaba diciendo era una profecía y que sus palabras llegarían a ser nuestra mayor esperanza, porque Jesús murió en una cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, para que tú y yo fuéramos librados. El juez del universo se colocó en una corte humana para recibir la sentencia que tú y yo merecíamos. Uno murió para que todos nosotros no tuviéramos que morir por la eternidad. Estas fueron las primeras 3 audiencias del juicio de Jesús. Posterior a esto, él se tendría que enfrentar a Poncio Pilato para luego ser llevado ante Herodes, y luego fue traído de vuelta ante Poncio Pilato para darle su sentencia de morir crucificado. Pero en esta mañana nos hemos limitado a estas 3 audiencias. Y yo te pido a ti que, si no conoces al Señor, pongas tu confianza en Él, porque no hay otro medio por el cual nos podamos acercar al Padre. Jesús vivió por nosotros y murió por nosotros. Así que pongamos nuestra fe en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos por estos medios. Yo te pido por mis hermanos que, al ver cómo el Señor sufrió de manera injusta, pero todo lo hizo para la gloria del Padre y para beneficio de aquellos que Él escogió antes de la fundación de este mundo, para salvarlos en esa cruz. Que eso sea un consuelo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Te pido por ellos, Señor, que los guardes, Señor, y que los bendigas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.